La 69 es noticia. XEN 690 AM con 100.000 watts de potencia desde la Ciudad de México. Constituyentes 1154, Colonia Lomas Altas. La 69 es noticia. A continuación, escuche nuevamente de 1 a 3 con Jacobo Zabludovsky. Programa transmitido a la 1 de la tarde. Es la 1 en el reloj de Catedral. Esto es la red de Radio Red. Un despliegue de profesionales a su servicio para conocer lo más relevante de la información en México y el mundo. Con Jacobo Zabludovsky de 1 a 3. En la 69, 690 de AM. Radio Red, 1110 AM. Radio Red FM, 88.1. Y a toda la República Mexicana a través de la Red Nacional OIR. La red de Radio Red. Una presentación de Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios. De 1 a 3, 12 años. Camine conmigo la calle 12. Un catarro de Gabriel García Márquez estremece al mundo. Gabriel García Márquez ingresó hoy al Hospital de Nutrición en la Ciudad de México. En su casa dicen que se fue de viaje. En el hospital es imposible comunicarse. Su esposa dice que es un catarro y ese es exactamente el diagnóstico que se dio para ingresarlo a urgencias del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. La Secretaría de Salud informa que fue hospitalizado por problemas respiratorios, que se le están realizando estudios clínicos. El presidente Enrique Peña Nieto le deseó una pronta recuperación al Premio Nobel de Literatura. En su Twitter, el presidente Peña Nieto dijo: he sido informado que Gabriel García Márquez se encuentra hospitalizado. Le deseo pronta recuperación. Por su parte, Rafael Tovari de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, escribió en su cuenta en la red social: mi mayor deseo para que Gabriel García Márquez tenga una pronta recuperación. El 13 de septiembre del 2003, Gabriel García Márquez grabó una colaboración especial para De 1 a 3. El descubrimiento de Juan Rulfo, como el de Franz Kafka, será sin duda un capítulo esencial de mis memorias. Yo había llegado a México el mismo día en que Ernest Hemingway se dio el tiro de la muerte, el 2 de julio de 1961, y no solo no había leído los libros de Juan Rulfo, sino que ni siquiera había oído hablar de él. Yo vivía en un apartamento sin ascensor de la calle Renan, en la colonia Anzures. Teníamos un colchón doble en el suelo del dormitorio grande. Gabriel García Márquez. En el otro cuarto, y una mesa de comer y escribir en el salón, con 2 sillas únicas que servían para todo. Habíamos decidido quedarnos en esta ciudad que todavía conservaba un tamaño humano, con un aire diáfano y flores de colores delirantes en las avenidas, pero las autoridades de inmigración no parecían compartir nuestra dicha. La mitad de la vida se nos iba haciendo colas inmóviles, a veces bajo la lluvia, en los patios de penitencia de la Secretaría de Gobernación. Yo tenía 32 años. Había hecho en Colombia una carrera periodística efímera. Acababa de pasar 3 años muy útiles y duros en París y 8 meses en Nueva York, y quería hacer guiones de cine en México. El mundo de los escritores mexicanos de aquella época era similar al de Colombia y me encontraba muy bien entre ellos. 6 años antes había publicado mi primera novela, La hojarasca, y tenía 3 libros inéditos. El coronel no tiene quien le escriba, que apareció por esa época en Colombia. La mala hora, que fue publicada por la editorial Era poco tiempo después, a instancias de Vicente Rojo,
y la colección de cuentos de Los funerales de la mamá grande. De modo que era ya un escritor con 5 libros clandestinos. Pero mi problema no era ese, pues ni entonces ni nunca había escrito para ser famoso. Gabriel sino García para que Márquez. mis amigos me quisieran más, y eso creía haberlo conseguido. Mi problema grande de novelista era que después de aquellos libros me sentía metido en un callejón sin salida y estaba buscando por todos lados una brecha para escapar. Conocía bien a los autores buenos y malos que hubieran podido enseñarme el camino, y sin embargo me sentía girando en círculos concéntricos. No me consideraba agotado. Al contrario, sentía que aún me quedaban muchos libros pendientes, pero no concebía un modo convincente y poético de escribirlos. En esas estaba cuando Álvaro Mutis subió a grandes zancadas los 7 pisos de mi casa con un paquete de libros. Separó del montón el más pequeño y corto y me dijo muerto de risa: «Lea esa vaina, carajo, para que aprenda». Era Pedro Páramo. Aquella noche no pude dormir mientras no terminé la segunda lectura. Nunca, desde la noche tremenda en que leí La Metamorfosis de Kafka en una lúgubre pensión de estudiantes de Bogotá, casi 10 años atrás, había sufrido una conmoción semejante. Al día siguiente leí El llano en llamas y el asombro permaneció intacto. Mucho después, en la antesala de un consultorio, encontré una revista médica con otra obra maestra desbalagada, La herencia de Matilde Arcángel. El resto de aquel año no pude leer a ningún otro autor porque todos me parecían menores. No había acabado de escapar al deslumbramiento cuando alguien le dijo a Carlos Velo que yo era capaz de recitar de memoria párrafos completos de Pedro Páramo. La verdad iba más lejos. Podía recitar el libro completo al derecho y al revés sin una falla apreciable, y podía decir en qué página de mi edición se encontraba cada episodio, y no había un solo rasgo del carácter de un personaje que no conociera a fondo. Más tarde, Carlos Velo y Carlos Fuentes me invitaron a hacer con ellos una revisión crítica Gabriel de García la primera Márquez. adaptación del Pedro Páramo para el cine. Había 2 problemas esenciales. El primero era el de los nombres. Por subjetivo que se crea, todo nombre se parece de algún modo a quien lo lleva, y eso es mucho más notable en la ficción que en la vida real. Juan Rulfo ha dicho, o se lo han hecho decir, que compone los nombres de sus personajes leyendo lápidas de tumbas en los cementerios de Jalisco. Lo único que se puede decir a ciencia cierta es que no hay nombres propios más propios que los de la gente de sus libros. Aún me parecía imposible, y me sigue pareciendo, encontrar jamás un actor que se identificara sin ninguna duda con el nombre de su personaje. Lo malo de esos preciosos escrutinios es que las razones de la poesía no son siempre las mismas de la razón. Los meses en que ocurren ciertos hechos son esenciales para el análisis de la obra de Juan Rulfo, y yo dudo de que él fuera consciente de eso. En el trabajo poético, y Pedro Páramo lo es en su más alto grado, los autores suelen invocar los meses por compromisos distintos del rigor cronológico. Más aún, en muchos casos se cambia el nombre del mes, del día y hasta del año, solo por eludir una rima incómoda, oír una cacofonía, sin pensar que esos cambios pueden inducir a un crítico a una confusión terminante. Esto ocurre no solo con los días y los meses, sino también con las flores. Hay escritores que no se sirven de ellas por el prestigio puro de sus nombres, sin fijarse muy bien si se corresponden al lugar o a la estación. De modo que no es raro encontrar buenos libros donde florecen geranios en las playas y tulipanes en la nieve. En Pedro Páramo
donde es imposible establecer de un modo definitivo dónde está la línea de demarcación entre los muertos y los vivos, las precisiones son todavía más quiméricas. Nadie puede saber, en realidad, cuánto duran los años de la muerte. He querido decir todo esto para terminar diciendo que el escrutinio a fondo de la obra de Juan Rulfo me dio por fin el camino que buscaba para continuar mis libros y que por eso me era imposible escribir sobre él sin que todo esto pareciera sobre mí mismo. Ahora quiero decir también que he vuelto a releerlo completo para escribir estas breves nostalgias y que he vuelto a ser la víctima inocente del mismo asombro de la primera vez. No son más de 300 páginas, pero son casi tantas y creo que tan perdurables como las que conocemos de Sófocles. Es lo que Gabriel García Márquez opinó en el año 2003 de Juan Rulfo. Todo lo que dijo en honor de Juan Rulfo puede decirse del mismo Gabriel García Márquez. Considerado hoy, después de escuchar esta grabación, sabemos por qué de su talento. Es una grabación que se hizo de una colaboración especial para este programa de 1 a 3, hecha el 13 de septiembre del 2003, en honor de Juan Rulfo. Gabriel García Márquez es, sin duda, el escritor en español más grande del mundo contemporáneo. Pero yo diría también, y no soy crítico literario, solamente soy lector, que es el más grande escritor contemporáneo en cualquier idioma. Por eso, a los 87 años de edad, cuando Gabriel García Márquez ingresa por un catarro al hospital de nutrición, no sabía yo que ahí se atienden los catarros, pero pues es la versión que ha dado su esposa, que es muy cuidadosa, amorosa esposa de toda la vida de Gabriel García Márquez. Mercedes está con él en este momento en el hospital, y hay que darle crédito a que todo esté bajo control. Hoy quiero dedicar parte de este programa a Gabriel García Márquez, ahora que está aquí con nosotros y espero que esté por muchos años más. Una vieja amistad nos une, y yo le pronostiqué que él sería premio Nobel alguna vez. Eso fue en 1971 en París. Fui a entrevistar a Pablo Neruda, a la sazón embajador de Chile ante el gobierno de Francia, porque había ganado el premio Nobel en 1971 Pablo Neruda. Me citó en la tarde en la embajada chilena, donde él ejercía como embajador. Para llenar la mañana, mi esposa Sarita y yo nos fuimos a dar una vuelta por el barrio latino. En la Rue Saint-Germain entramos a una modesta zapatería y encontramos ahí a Mercedes y a Gabriel. Un encuentro casual. Y nos fuimos pues a la cafetería, al bar de la esquina. Ahí en todas las esquinas de París hay un bar. Y le dijimos, pues, ¿qué hacen aquí en París? Y Gabriel y Mercedes dijeron, pues venimos a cenar hoy con Pablo Neruda por su premio Nobel. Le dije, pues yo tengo cita con él a las 5 por su premio Nobel, le voy a entrevistar. Dice, ay, pues qué gusto. Entonces ya nos tomamos varias copas de algún vino tinto que nos sirvieron ahí, y al calor de la copa y al calor del encuentro que nos dio muchísimo gusto, le dije, Gabriel, hoy es Pablo Neruda, premio Nobel en español por la literatura. El próximo premio Nobel en idioma español vas a ser tú. No, hombre, no, dijeron, no, dijo. Y entonces dijo Mercedes, sí, Gabo, lo que dice Jacobo es cierto, tú vas a hacer el premio Nobel de literatura, pero vamos a hacer una cosa, dice Mercedes. Cuando se lo den el premio Nobel en Estocolmo a Gabriel García Márquez, Sarita y tú vienen con nosotros a recibirlo. Sí, por supuesto, y nos tomamos otros alcoholes. Ahí quedó. 11 años después, en 1982, me hablan de mi oficina de la dirección de noticieros de Televisa, que yo encabezaba. Premio Nobel García Márquez. Y me voy a tratar de hablarle por teléfono
a su casa, pero no, estaba el teléfono ocupado. Me tomo mi coche en la madrugada, eran como las 5, a esa hora, por la diferencia de horarios con Suecia, pues aquí eran como las 4 o 5 de la mañana cuando se anunció el premio. Y ahí voy, en mi coche, hasta el Pedregal de San Ángel, donde vive Gabriel García Márquez hasta la fecha. Eso fue en 1982. Toco, y ya estaba la televisión sueca entrevistando a Gabriel, de manera que él estaba trabajando con la televisión sueca, y sale Mercedes, nos dimos un beso, un abrazo, y le dije, ¿te acuerdas que yo se los pronostiqué en París? Y me dijo algo que a mí se me había olvidado. Dice, ¿y te acuerdas que Sarita y tú prometieron venir con nosotros? Eso se me había olvidado, pero yo dije luego, claro que me acuerdo. Y dice, pues vienen con nosotros, son nuestros invitados. Y fuimos, y estuvimos en ese teatro rectangular en que el rey de Suecia entrega los premios Nobel, cuando Gabriel, vestido con un liqui amarillo, una especie de guayabera que se usa en Colombia, porque los premiados con el Nobel tienen derecho a vestir el traje típico de su país, o frac. El frac es obligatorio, pero si no se quiere frac, y Gabriel dijo, pues este es el traje típico de mi país, el liqui, y fue con su liqui y con una rosa en la mano, y tuvimos ese enorme honor. Y esto es una cosa que tal vez no se sepa. Cuando le dan el premio Nobel de literatura, me estoy extendiendo mucho, pero si usted me permite, pues si no se lo platico a usted, ¿a quién se lo voy a platicar? Cuando termina el acto en el teatro, hay un notario y hay un policía que recoge los premios que se acaban de entregar, porque eso fue la pura ceremonia, y citan a los premiados al día siguiente a la fundación del premio Nobel a recibirlos ante notario y con papelitos y firmando las cosas. El premio Nobel de literatura está dotado de una medalla y de un diploma especial que tiene una cenefa con los personajes creados por el escritor premiado. Y entonces aquí estaban muchos de La hojarasca y de 100 años de soledad. Y entonces entramos con los García Márquez a uno de los cuartos de la Fundación Nobel para recibir el premio. Y le entregan el premio y le dicen ¿cómo quiere usted el dinero? Era alrededor del equivalente de $1 millón, creo que es, no me acuerdo exactamente. Entonces ya ellos dijeron cómo querían dar ese premio. Y entonces pasó una cosa inolvidable. Le entregan ahí la medalla Nobel a Gabriel y a Mercedes. Y le dicen los del premio Nobel a Gabriel, este es el original de la medalla y hay una réplica. Se vende la réplica se vende si ustedes la quieren. Y dijo Mercedes, sí, claro, la compramos. La compraron y nos dijeron, Jacobo y Sarita, esta réplica es para ustedes. Esta es una repetición del programa transmitido a la 1 de la tarde.